Ay, corazón, 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 tus ojos me están llenando solo con verlo. Somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos todo. Somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos todo. Ahora sí estamos en Distintos Parecidos y lo anunciábamos hace algunos minutos. Vamos a estar hablando acerca de muerte digna, eutanasia. Vamos a aclarar conceptos y a partir de allí también vamos a empezar a preguntarnos por el concepto de la vida, por el concepto de la muerte y empezar a debatir acerca de esto. Preguntarnos un poco cuál es la legislación que ya existe en el país, ver cuál es el rol del Estado, el rol de los propios médicos y de nosotros como ciudadanos también, como familiares que podemos estar en esa situación en este momento más adelante. Ustedes pueden participar, recuerden que pueden hacerlo a través de las redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos y en Twitter como @dpsenalú. Ustedes son los protagonistas, pero acá también en el piso hay otros protagonistas y voy a pasar a presentarlos. Tengo a mi derecha a Marcelo Álvarez, médico oncólogo. Lo voy a decir completo. Bueno. Especialista en cuidados paliativos, ¿sí? Después vos acá me aclarás bien, no. bien dónde trabajas. Muchas gracias, Marcelo, por estar acá. Gracias por la invitación. Javier Ortiz, médico neurocirujano del Hospital Italiano. Javier, Buenas muchas tardes. Gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Bien, Viviana Beigel, abogada, ella es integrante de la Asociación SUMEC de Derechos Humanos. ¿Cómo estás, Viviana? Muchas gracias por estar acá. Gracias. Osman Amores, secretario del Centro Islámico Árabe de Mendoza. Muchas gracias, Osman, por estar acá. No, al contrario, gracias a ustedes. Bien. Y Franco Amelio, estudiante de Comunicación Social. Franco, nuevamente, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Y Facundo Price, estudiante de Filosofía. Facundo, muchísimas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, ya estamos presentados todos, ahora vamos a intentar presentar un poco más el tema para que sí se empiecen a generar las preguntas, las respuestas y el debate que pensamos sí desde aquí de Distintos Parecidos. Para eso vamos a ir al informe para ver un poquito acerca del tema. Hoy, en Distintos Parecidos, muerte digna y eutanasia. Los términos muerte digna y eutanasia son usados para referirse a los casos en los que una persona desea su muerte. Sin embargo, hay diferencia. La muerte digna es el derecho que tienen las personas que padecen una enfermedad terminal de decidir y manifestar su deseo de rechazar procedimientos invasivos a su cuerpo. Si esta persona está imposibilitada de manifestar su voluntad, sus familiares o el representante legal serán quienes tienen el derecho de rechazar estos procedimientos médicos. La eutanasia, sin embargo, es casi sinónimo de suicidio asistido, porque implica la intervención o falta de esta por parte del médico y como consecuencia se acelera la muerte de un paciente en estado terminal de una enfermedad con o sin su consentimiento. Claramente la intención del profesional es de evitar sufrimiento. También hay que decir que la línea que separa estas situaciones es muy fina y en innumerables casos lo termina definiendo la justicia, ya que la eutanasia está prohibida en Argentina y se tipifica como homicidio. No ocurre lo mismo con la muerte digna. La ley 26.742 del año 2012 estipula autonomía de la voluntad y dice: el paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos con o sin expresión de causa. Esta ley tiene un párrafo especial para niños, niñas y adolescentes y dice que ellos tienen derecho a intervenir en la toma de decisión sobre terapias o procedimientos médicos o biológicos que involucren su vida o salud. Esto no es casual, ya que la norma se promulgó gracias a la lucha de los familiares de Camila, una niña que nació en el 2009 con hipoxia cerebral y nunca salió del estado de coma. Los médicos se negaron a desconectarla durante 3 años, hasta que la ley fue sancionada por unanimidad en el Congreso. Finalmente, Camila fue desconectada y murió un mes después de la promulgación de la ley. Con respecto a la eutanasia, hay que decir que Argentina sigue los parámetros aceptados en la gran mayoría de los países. En América Latina, solo en Colombia está reglamentada la práctica.
En Europa se permite en Holanda, Bélgica, Suiza y Luxemburgo, y el método es la inyección letal. En Estados Unidos solo es legal en 5 estados y lo definen como suicidio asistido. Preguntas. ¿Es ético que familiares, médicos o abogados tengan derechos sobre la vida de los pacientes? Si un médico deja morir a alguien, pudiendo salvarlo, ¿es diferente a inducir la muerte? ¿Una persona enferma o no tiene derecho a suicidarse? Bien, son muchas las preguntas, son muchos los conceptos y para eso quiero preguntarle a Marcelo que nos aclares cuáles son los conceptos, porque se tiende a confundirlos. Sí. Hay una diferencia notable entre lo que es eutanasia, ortoeutanasia y distanasia. La ortoeutanasia es hacer que la persona viva lo que la enfermedad que lo está llevando a la muerte lo iba a llevar, o sea, no acelera, que sería el concepto de eutanasia, adelantarse los tiempos, ni la posterga innecesariamente o desproporcionado con lo que significaría la distanasia. Ortoeutanasia vendría a ser lo que hacemos los que hacemos cuidados paliativos, o sea, ni prolongar ni acelerar, pero sí trabajar para aliviar los síntomas del sufrimiento, que muchas veces es el motivo por los cuales los pacientes piden la muerte. Porque creen que así es la única forma de terminar su tortura. Entonces, a veces hay que saber leer entre líneas, y hay, por ejemplo, recién hablaba del informe de lo que pasa en algunos países de Europa, que se plantea la eutanasia como una decisión casi de libertad, o casi una mirada, hasta por ahí se podría decir, progresista, pero realmente lo que vemos son pacientes que están no controlados sus síntomas, o sea, una persona torturada, llega un momento que a su torturador, en la época del gobierno cívico-militar, el torturado a veces provocaba más a su torturador para que termine de una vez y terminara y finalizara su tortura. Entonces, si el dolor es una tortura acá también a nuestros pacientes, y es esperable que si ve que no tiene solución, de que el médico le sigue indicando paracetamol 500 miligramos o ibuprofeno 600 para un cáncer de páncreas, es esperable que ese mismo paciente pida que termine con su vida. Pero cuando se le alivia el sufrimiento, cuando lo trabaja un buen equipo de cuidados paliativos, lo que hace es que el mismo paciente diga, no, así sí quiero vivir, pero no con el dolor que tenía antes. Bien. Javier, ¿por qué como nos explicaba recién Marcelo, se confunden todavía los términos entre muerte digna, que es la ortoeutanasia, y la eutanasia? ¿Por qué hay tanta discusión al respecto? Porque básicamente, agregando mucho a lo que dijo Marcelo y simplemente para ponerle títulos y que las personas... Bien, que ahí llega el micrófono, bien. Como te decía, muchas veces la gente se confunde porque creen que eutanasia es simplemente el deseo de alguien, o que un médico acciona sobre esa persona para que fallezca o para que muera o termine con sus días. Básicamente, para que la gente lo entienda, eutanasia, tenemos 2 tipos de eutanasia, a grosso modo, que es la activa y la pasiva. La activa es cuando el médico ingiere sobre el paciente o hace algo para que llegue al final de sus días. La pasiva es cuando básicamente nosotros los médicos omitimos un tratamiento o acompañamos a un desenlace por la historia natural de la enfermedad. Y la muerte digna es, como decía Marcelo, es el acompañamiento de la historia natural de la enfermedad o un paciente terminal para que sus días sean más benévolos y no haya tanto sufrimiento. Bien, cuando se conoce un caso y que se llevan a veces a la justicia, pero primero aparecen los medios muchas veces, se empiezan a opinar desde la religión, desde la posición de cada uno. A partir de ahí, ¿cómo tiene que ser la discusión para poder dar una respuesta a esa familia en un momento y para generar una legislación? Digo, que ya está hoy en la Argentina una de muerte digna, pero para que se siga avanzando. En primer lugar, creo que hay que tener en cuenta la legislación vigente, porque muchas veces se recurre a los tribunales habiendo una legislación, o sea, se le pide al juez una autorización innecesaria y se desgasta mediante un proceso judicial que lleva mucho tiempo, y la persona está esperando una respuesta judicial que quizás ya la tiene en la ley y los médicos tienen la obligación de cumplir. Entonces, eso en primer lugar. Respecto de la muerte digna, la persona que solicita la aplicación de esa ley tiene derecho a que se aplique en forma inmediata y sin acciones judiciales. Ahora, cuando ya la situación pasa a eutanasia u otras medidas que no están autorizadas por la ley,
habrá que ir a los tribunales. De todos modos, como la ley no lo permite, Claro. probablemente rechacen esa acción judicial cuando el paciente pide algo que implica para nuestra legislación un homicidio o un suicidio asistido. Así que yo creo que fundamentalmente lo importante es tener en cuenta la humanización de todo esto. Creo que la dignidad de la persona es lo central en esto, porque justamente la ley de muerte digna lo que pretende es que se respete esa dignidad, que las personas puedan manifestar su voluntad, que puedan tener un paso por esa enfermedad de forma tranquila, cuidada, sin tener que sufrir torturas, como decía el doctor. Realmente creo que eso hace a lo básico que se debe respetar en una comunidad. Bien, recién lo decía, a veces se meten conceptos religiosos en las discusiones al respecto y vamos a aprovechar que tenemos a Osman aquí para que nos dé esa visión también, uno de los argumentos también con respecto a la eutanasia o la muerte digna, bueno, conocerla también, ¿no? Bueno, yo los saludaré con el saludo de los musulmanes, el saludo que Dios y nuestro profeta nos han enseñado, que la paz y las bendiciones de Dios y su misericordia sea con todos nosotros. Hoy estoy rodeado de ciencia, de tecnicismo, yo vengo un poco a poner y a dar la visión religiosa acerca de este tema. Es un tema complicado, no es un tema fácil. Tanto el Islam como todos los mensajes revelados por Dios a la humanidad no están de acuerdo con la eutanasia ni con la muerte asistida, sino que creemos en Dios como el creador y el dador de la vida y de la muerte. Eso nos dice Dios en el Sagrado Corán y también lo dicen las escrituras sagradas, que es Dios quien nos trae esta vida y es Él quien decide el momento en que dejamos este mundo, esta vida mundanal. Por eso es que desde la tradición islámica se dice de que Dios hace descender al ángel quien insufla la vida en el vientre materno, en el útero materno, luego de la concepción. Y también Dios envía a un ángel que es aquel que toma el alma en el momento de la muerte. Para nosotros está totalmente prohibida la práctica de la eutanasia porque debido a la legislación islámica nos prohíbe esta práctica y tenemos que ver como una doble figura legal, que algo se refería la doctora recién, quien pide que se cese con su vida por el dolor o por la enfermedad, si lo pide se está convirtiendo en un suicida, porque es como si se estuviera matando a sí mismo. Y si la familia o los seres cercanos o quien piden la práctica de la eutanasia se convertirían en homicidas. Y la muerte total está en manos de Dios y Él decide en el momento. Lo que hacemos religiosamente es acompañar, y tomo un poco las palabras aquí del doctor, que esa enfermedad, que ese sufrimiento sea leve y asistido por medicamentos, por médicos y también desde la parte religiosa y espiritual. Bien, creo que está, se plantea, ¿no?, desde la ciencia, desde la religión, desde la abogacía también, ¿no?, el tema. Quiero ir a algo más fundamental, podría decirse, para empezar desde ahí el debate y empezar con los estudiantes. ¿Qué es la vida? Por el concepto. Qué pregunta. Es bastante complicado responder eso porque uno piensa en la vida como un concepto abstracto, ¿no es cierto? Y uno con estas problemáticas que son tan que generan tantos sentimientos, ¿no es cierto? Entonces, preguntar por qué es la vida es bastante complicado. Yo me correría de ese tipo de conceptualizaciones y lo haría más, diría, en qué condiciones se da la vida, cómo se da la vida. Y en ese sentido uno puede abordar mejor estas problemáticas, porque si uno se empieza a plantear qué es la vida como algo abstracto, desencarnado, sin materialidad, ahí la cosa se vuelve complicada y
genera más problemas en realidad. En vez de solucionar, genera más problemas porque nosotros tenemos determinadas condiciones de vida y no la vida como concepto fuera de nosotros. Bien. Franco, ¿te animás? Sí. Para mí es más práctico. En realidad yo creo que si bien vida para mí no es solamente lo biológico, el respirar, sino también está ligado a lo trascendente, a manifestar acá en la Tierra un propósito que va más allá de la razón humana, sino un propósito que viene incluso predefinido antes de que naciéramos. Entonces yo creo que para mí la vida verdadera pasa por ahí, por manifestar el propósito eterno de Dios. Yo creo que cada ser humano nace para algo y por algo, ¿no? Entonces también creo que pasa por ahí principalmente la vida. Ahora, desde un punto de vista, podríamos decir, bueno, una persona en coma ya qué propósito trascendente puede estar manifestando. Claro, pero entendemos que la vida, ese propósito lo manifestamos a través de nuestro cuerpo y a través de nuestra alma, ¿no? A través de nuestras emociones, pensamientos, etc. Hasta que no se termine ese ciclo, hasta que el cuerpo no deje de, por sus propios medios, de mantenerse, y algo hay, aunque la voluntad ya no esté manifiesta. Bien, bueno, ahí está, hay distintos conceptos de vida también que dan después respuesta desde otros ámbitos. La voy a dejar ahí en la respuesta de Franco para después preguntar también desde la ciencia, desde la abogacía y desde la religión cómo se puede contestar a ese concepto. Y también preguntarle al resto qué piensan de lo que es la vida, y también meternos en otro concepto que es el de la muerte también, que muchas veces nos genera tantas cosas, positivas como negativas, pero a veces en nuestra cultura occidental nos cuesta mucho relacionarnos con la muerte. Mucho miedo. Así que bueno, sobre eso vamos a estar hablando en el próximo bloque. Quédense ahí, participen a través de las redes sociales, que enseguida continúa Distintos Parecidos. Continuamos en Distintos Parecidos y en el blog, en el corte, seguía un poco la discusión, o empezar a plantear las distintas posturas. Pero antes vamos a ir a conocer más posturas a través de las redes sociales, porque como siempre decimos, son un termómetro, es donde la gente dice lo que piensa. Vamos a ver qué piensa la gente a través de las redes sociales acerca del tema que estamos hablando hoy. Dice: es respetable que algunos estén en contra, pero la opción de la eutanasia debe estar disponible para el que la requiera. Hashtag eutanasia en coma. Otra persona dice: nadie está autorizado para matar, la vida pertenece a Dios. Bueno, se van presentando lo que decíamos recién, ¿no? Desde los distintos ámbitos. No a la eutanasia, solo Dios es quien nos da la vida y Él será quien nos la quita, dice esta persona. Yo apoyo la eutanasia en todas sus formas, incluso si no estás enfermo y la quieres porque sí. Bueno, se plantea otra cuestión allí. Ya es cierto, pero la eutanasia sería igual que matar a alguien o suicidarse, por ejemplo, si alguien tiene una enfermedad grave. Bueno, son distintas opiniones, ¿no? Dice: desde que naces tienes derecho a una vida digna. Creo justo también tener una muerte de las mismas características. Se presentan varias opiniones al respecto y también se vuelven a mezclar ciertas cosas, ¿no? De lo religioso, lo científico, el concepto que tiene cada uno. Javier, contanos un poquito lo que le contestabas un poco en el corte a Franco. Déjame engancharme, Sí, con los tweets. tranquilo. Simplemente ahí, como recién leías, y veíamos en los tweets, hay una diversidad de opiniones con respecto a la eutanasia. Básicamente lo que comentábamos para que la gente sepa cuando fuimos al corte es que las personas principalmente tienen un derecho a vivir, tienen un derecho a morir, ¿sí? Más allá de lo que pueda ser un concepto personal, es lo que nosotros a veces, estando en la trinchera, como decimos los médicos, o manejando especialidades como la oncología o la neurocirugía, principalmente por problemas cerebrales, tienen una elevada morbimortalidad. Entonces esto lo vemos a cotidiano. Y muchas personas, al margen de la creencia religiosa, si es dogmática, si son personas que tienen creencia o no, o si tienen otro tipo de influencias, incluso hasta psicológicas, es dependiendo de ello lo que nosotros podemos llegar a hacer. Los médicos no somos, jamás vamos a hacer algo contra lo que está legalizado o en contra de la ley. Entonces nosotros simplemente nos tenemos que ajustar a ello, básicamente por más que lo que pida el paciente. Hay pacientes que te dicen: doc, yo no quiero vivir así,
apenas le diagnosticás un tumor cerebral, que sabés que es de características malignas, automáticamente dice, yo así no voy a vivir. Nosotros tuvimos un paciente, 70 años, que nosotros incluso en el servicio le hablamos de la calidad de vida, de los cuidados paliativos, de una mejor calidad de vida, y el hombre me termina mirando, un profesional del medio de acá de Mendoza, muy lúcido, 70 años, 71 años, y me dice, con una sonda nasogástrica, con un suero, con una sonda vesical, esto ya no es vida para mí. Soy una persona que hizo deportes hasta ayer, que me junto con mis amigos a comer asado. ¿De qué calidad de vida me estás hablando? Yo así no quiero vivir. Entonces, nosotros eso lo vivimos ahí a diario y permanentemente tenemos que estar manejando. Afortunadamente tenemos cuidados paliativos, tenemos psicólogos que nos ayudan y nos colaboran con los pacientes para poder orientarlos. Bien, bueno, eso es lo que contesta un médico. Desde la abogacía me pregunto a veces qué pasa cuando un médico no da la información que tiene que dar para que un paciente pueda decidir acerca de eso, ¿no? Algo tan Y en tan primer lugar sensible. es obligación de los médicos dar esa información, está en la ley, e incluso los pacientes tienen derecho al consentimiento informado, o sea que esto existe legalmente, o sea que estaría incumpliendo un médico que no informa al paciente. Y por otro lado, en relación al tema que se estaba hablando, creo que es importante destacar algo. La legislación establece derechos y dentro de esos derechos, el derecho a la vida. Y no solamente lo tenemos en esta ley nacional, sino también en los tratados internacionales que establecen el derecho a la vida. Digamos, y es un ejercicio. Yo creo que hay dos planos en esto. Uno es la cuestión legal y la cuestión de los derechos, que cada cual lo ejerce como mejor le gusta. Y otra cosa es la cuestión espiritual o religiosa, que bueno, esto tiene que ver con las decisiones personales. Digamos, hay personas que elegirán que se les aplique la muerte digna y personas que no por sus creencias. Pero el derecho existe y creo que es importante. Creo que en la medida en que existen mayor cantidad de derechos en una comunidad, las personas pueden acceder a ellos y realmente se generan menos conflictos. Porque si no tenemos el problema de que hay personas que quieren ejercer el derecho y no pueden porque no existe la legislación. O no existe también, perdón, doctora, cuando también la creencia del médico influye también en esto de qué decir o qué no decir. Está muy bueno que lo aclares para la audiencia, esto de que acá no se trata de lo que quiere el doctor o de lo que piensa el doctor o su opinión, sino de que ese derecho de ese paciente se le cumpla. Y si él no lo puede hacer... En todo caso, que haga una objeción de conciencia y lo derive a otro doctor que sí pueda hacer esa opción. Bueno, vamos a ir a una comunicación telefónica porque estamos, bueno, justamente en comunicación con Adriana Díez. Ella es hermana de Marcelo Díez. Es un caso conocido en Argentina. Marcelo tuvo un accidente cuando viajaba en moto y por una infección intrahospitalaria quedó en estado vegetativo durante 20 años. Sus hermanas empezaron a pedirle a la justicia y también a los médicos que lo desconectaran, ¿sí? No que lo desconectaran, perdón por mi error, sino que dejaran de suministrarle la alimentación por sonda y los antibióticos, ¿sí? Bueno, vamos a preguntarle un poquito mejor a Adriana para que nos cuente cómo fue el caso y cómo fue el proceso judicial durante esos 20 años y hasta el momento de que la Corte fallara a favor de ellos. Adriana, buenas tardes. Fernanda Oviedo te saluda. Hola Fernanda, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Adriana, bueno, que nos cuentes vos un poquito porque incurrí en un error al momento de contar lo que le había pasado a tu hermano y que nos cuentes cómo fue ese proceso judicial, cuáles fueron, bueno, se le denegaron varias veces el pedido, que nos cuentes un poquito acerca de eso. Bueno, y comentaste muy bien, Marcelo tuvo un accidente en moto, quedó en estado vegetativo por una infección intrahospitalaria en el año 94. Yo recalco esto porque él se accidentó en el año 94 y él queda en estado vegetativo un 8 de diciembre del año 94. Desde ese momento, la desesperación de toda la familia, en ese momento estaban tanto mi mamá, mi papá y sus dos hermanas. Marcelo no tenía familia propia, no había formado familia propia. Nosotros estábamos desesperados, era nuestro hermano para nosotras, era nuestro hermano mayor, nosotros fuimos criados los tres juntos y en una familia muy amorosa. Y sufre este accidente
que lo imposibilita en todo aspecto de expresarse afectivamente de cualquier manera, porque eso es lo que es un estado vegetativo, la persona queda respirando y si no tiene asistencia 100%, esa persona no sobrevive. Yo prácticamente al año me despedí de Marcelo, viendo de que él no iba a regresar. Yo quiero recalcar que durante todo el tiempo hasta que nosotras, ya mis papás habían fallecido, nosotras iniciamos la solicitud ante la justicia del retiro de soporte vital hacia Marcelo. No había legislación. A nosotros los médicos durante todo ese tiempo nos habían estado diciendo que Marcelo podía regresar, tenía posibilidad de alguna manera de volver. Nosotros justamente les recalcábamos que nosotros no entendíamos que no, sin saber, en realidad sin tener una certeza desde el punto de vista médico, claro. Porque en realidad lo que sucedía era que los médicos nos decían de que Marcelo podía volver y que como Marcelo podía regresar, porque podía volver a tomar conciencia, debíamos esperar. Y esperamos, y esperamos, y esperamos, y esperamos, y en el interín de esperar fallecieron nuestros padres. Nuestros padres siempre pensaron en que Marcelo tenía posibilidad de volver. Claro. Nosotras no. Cuando en un año nosotros pedimos la asistencia a PAMI, porque hasta ese momento habían pasado ya 11 años o más, la asistencia PAMI para como una persona discapacitada, para que se hiciera cargo de la internación. Empezamos con problemas judiciales con el PAMI en ese momento. Nosotros siempre habíamos pagado todo en forma, digamos, la familia en forma privada se había hecho cargo de todos los gastos. Ahí empezamos con los problemas judiciales porque se mezclaron cuestiones religiosas en Neuquén junto con una justicia que no comprendía realmente lo que era un estado vegetativo. De hecho, a mí la jueza, cuando nosotros hicimos la presentación de retiro de soporte vital, me llama y me dice: Adriana, vos no hay casos como este en el mundo, entonces imagínate que es muy difícil para nosotros poder dictar sentencia. Claro. Y yo le digo muy claramente: estás equivocada, le digo a la jueza, porque hay muchos casos en el mundo y en Argentina hay muchas personas en estado vegetativo. Lo que pasa es que a la gente no se le informa y la gente no sabe cuáles son los derechos. Esta fue la base y el inicio, estoy hablando del año 2008 o 2007, ya no recuerdo bien, cuando empezamos con la judicialización de la situación de Marcelo. Fuimos rechazados en primera instancia por esta jueza, fuimos rechazados, nosotros apelamos, fuimos a casación, fuimos rechazados, nos apelamos nuevamente y fuimos al Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, y allí, en el interín, en este tiempo que fue pasando, la Corte Suprema, el Tribunal Superior de Neuquén no terminaba de aceptar la causa. Sale promulgada la ley de muerte digna, en la que trabajamos muchas personas acá en Buenos Aires. Yo aclaro, yo ya en esa época ya me había mudado a Buenos Aires, pero trabajamos muchísimas personas para la ley de muerte digna, y el día que sale la ley de muerte digna, el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén decide aceptar nuestra apelación. Año después sentencian a nuestro favor, pero tuvimos la desgracia que gente muy religiosa de la ciudad de Neuquén, de hecho yo en ese momento discutí abiertamente con Bresanelli en muchos lugares, porque él lo cosificó a mi hermano e invitaba a la población a que lo fuera a ver a mi hermano, y la institución abrió las puertas para mostrar a mi hermano como si hubiera sido, no sé, un personaje de circo. Fue filmado, fue subida filmaciones de mi hermano en estado vegetativo y se subieron a algunos medios de comunicación, estuvo en internet. Nosotros tuvimos que hacer demandas justamente porque violaron la privacidad de mi hermano, porque yo me pregunto quién quisiera estar en estado vegetativo, primero, y segundo, que encima lo publicaran como si fuera un objeto.
Yo realmente hasta ese momento descreía totalmente de la justicia y aún así cuando tuvimos la sentencia del tribunal a nuestro favor, alguien que apeló de Neuquén, terminamos en la Corte Suprema y nosotras siempre con nuestra convicción y haciendo las cosas a la luz del día, porque muchas personas nos decían, llévatelo a tu casa, hasta el retiro del soporte vital vos en tu casa. Yo digo, ¿por qué? Si esto es un derecho al que no tengo por qué renunciar, o sea, ¿por qué el Estado Nacional o el Estado provincial obliga a una persona a permanecer respirando sin tener vida? Sí. Porque para nosotros nuestro hermano, en nuestra concepción de vida, o en mi concepción de vida, y creo que en el de mucha gente, es poder tener, dar y recibir amor. ¿Cómo, perdóname Adriana, quería, Sí. en algo que es tan personal, cómo se lidia con tantas personas, ¿no? De tantos ámbitos, decidiendo por uno y durante tantos años, y leía en unas notas que Marcelo, por lo que vos nos estás diciendo, por la concepción de vida que tenían ustedes también en su familia, también él podía estar de acuerdo con eso, ¿no? Y ustedes estaban haciendo eco de su voz en algún punto. Nosotras, en realidad, cuando yo de alguna manera me entero cómo era la situación legal en Argentina, que no había legislación, pero yo me entero que en realidad había situaciones, definiciones médicas, de protocolo médico, que las personas pasado determinado tiempo por un traumatismo de cráneo en determinadas condiciones no vuelven de los estados vegetativos, porque no hay un caso, la medicina seguía por estadísticas, y no había un caso en el mundo de una persona en estado vegetativo que pasado un año vuelva. Entonces, y yo teniendo el concepto de que yo sé lo que quiero para mi vida y de alguna manera en forma familiar nosotros sabíamos lo que hubiera querido Marcelo, porque Marcelo lo expresó muy abiertamente sin estar ni siquiera pensando en esta circunstancia, ¿no? Pero él dijo una vez, a mí me lo dijo muy claramente, si a mí alguna vez me pasa algo, a mí me dejas morir. Y esa fue la única convicción, y la convicción de que teníamos que respetar nuestros derechos y que la sociedad debe respetar nuestros derechos y que los religiosos deben respetar nuestros derechos, porque yo puedo no pertenecer a una religión y entonces no tengo por qué seguir los lineamientos de esa religión. Que está muy bien que quien cree en esa religión, la que sea, que siga los lineamientos si es que está convencido, pero a mí no me pueden obligar a que si la religión católica diga una cosa, yo la tenga que seguir si yo no lo soy. Y aunque lo fuera, si yo no quiero seguirlo, no tengo por qué seguirlo. O sea, yo creo mucho en el respeto de los derechos individuales. Y bueno, 20 y pico de años de estado vegetativo de mi hermano también me avalan de alguna manera para que siga pensando de la misma manera, ¿no? Perfecto. Adriana, la verdad que te agradecemos muchísimo esta comunicación, habernos contado este caso, nos ayuda a nosotros también a seguir manteniendo el debate aquí en Distintos Parecidos. Nuevamente te agradezco en nombre de todo el equipo y del canal por esta comunicación con Distintos Parecidos. Agradecida a ustedes, y yo siempre digo que el legado de Marcelo, después de todo lo terrible que le pasó, es que la sociedad sea más justa con las personas que lo integran. Así que bueno, cariños para todos y bueno, que tenga mucha suerte. Muchísimas gracias, Adriana. Gracias. Bueno, sí. Adriana plantea una cosa que es uno del objetivo, la unidad de atención de lo que es cuidados paliativos, es el paciente y la familia. No plantea solamente de hablar sobre un paciente y no lo ve desde un lugar así de inferioridad, sino desde la unidad central de atención y el equipo de salud tiene que estar ahí para ayudar a esa familia a la toma de decisiones. Pobre Adriana, uno lo escucha, las vivencias que ha tenido y todas las proyecciones y los prejuicios de cada uno de los tratantes. O sea, yo soy formado en una casa católica, pero también el catolicismo planteaba esto de no dar pan al hambriento, no quitarle, no me acuerdo bien cómo era el evangelio, decía pan al hambriento y agua al sediento, una cosa así. Bueno, pero acá Marcelo no pedía, no tenía tengo hambre, siento hambre, no decía siento sed. Y lo que está llevando es que la medicina, con esto en aras de luchar contra la muerte como objetivo central, y no a partir de la concepción que recién decía acá el amigo, de la vida y la muerte, o sea, Dios no le ha puesto un caño en todos los orificios del cuerpo.
Dios no le ha puesto o le obliga a nutrirse con nutrientes. O sea, estas medidas desproporcionadas, que el mismo Juan Pablo II también lo planteaba, esto de la desproporcionalidad de los tratamientos en base a las respuestas que va a tener sobre reales, concretas. O sea, no puedo plantearme, no, porque si en el día de mañana tal vez, bueno, pues si perdió masa encefálica en el asfalto, Marcelo creo que fue un accidente de moto. De creo moto, que fue. sí. Hay que estar ahí con esa familia y hay que plantearlo desde ese lugar también, entendiendo el sufrimiento de la familia y entendiendo también cada uno de lo que los psicólogos hablan de proyección, lo que yo proyecto en el otro, o sea, lo que creo yo que le pasa al otro en esas condiciones. Y aparte uno lo dice a veces de la plenitud de la salud, dice, por ejemplo, a veces escuchaba recién los Twitter de yo que solo Dios plantea, bueno, pero vos mismo en esa situación, no sé si pensás lo mismo, o sea, pongámonos, y felicito a la producción del programa, que estos temas entren también, porque son temas que nuestra sociedad no los debate, no los habla, y cuando llega, como en el caso de Marcelo, no está una familia preparada para la toma de decisiones. Ahí los papás decían una cosa, las hermanas decían otra, y bueno, hoy en día también la parte legal está también esto de los documentos de directivas anticipadas, en donde el mismo paciente pueda definir y pueda decidir y escribir que la voluntad de él, en caso de él no poder tomar decisiones, se delega tal o cual cosa. Y juntado con 2 testigos, creo que es con un escribano o un juez de paz, creo que es así la... Sí, yo quería, me interesaron varios puntos de los que he escuchado hasta ahora, y yo estuve leyendo, digamos, el texto original de la ley, y me parece, yo estoy totalmente de acuerdo con la legislación en cuanto a muerte digna, porque en realidad no entra en contraposición o no se opone en realidad a lo que dije antes de que Dios es quien da la vida, pues en realidad también tiene autoridad para quitarla, y lo que se ha llamado como muerte digna en realidad no se opone a eso, sino que permite el curso natural de la muerte. Ahora me quedé con lo que decía también un poco la doctora en cuanto a la legislación, y si bien Argentina todavía penaliza la eutanasia, en cuanto si se abriera el debate, o si es que esto ya no es parte de un debate para abrir para las posibilidades legales de la eutanasia, ahí yo creo que entramos en un campo distinto, que creo que el doctor lo había dicho también, de la libertad individual, ¿no? Y eso para mí es un concepto que también hay que debatir, porque la libertad individual es algo que no estuvo siempre en la sociedad, sino que Occidente lo tiene a partir del liberalismo. Entonces, y que de hecho Marx decía que era un invento del capital, la libertad individual, que no sé si el compañero quizás lo haya leído a eso. Entonces, también Marx decía que la libertad verdadera del ser humano, la libertad plena, se da siempre en el marco de una sociedad. Y hay un filósofo alemán que se llama Byung-Chul Han, sí, es alemán aunque tenga ese nombre, él dice que lo mismo, ¿no? Que la verdadera libertad siempre se va a dar en un marco de sociedad, ¿bien? Entonces por ahí, cuando se abre el debate en cuanto a la eutanasia, que ya quedó claro que no es lo mismo que muerte digna, ahí hay un tema a tratar, que es por ejemplo decir, bueno, o a una persona que comete un intento de suicidio, ¿no? Obviamente falla y sigue viva, lo lógico es que se le interne en un neuropsiquiátrico, pues se sobreentiende que esa persona psíquicamente no está sana. Ahora bien, en el caso de la eutanasia, o sea, se entiende en el caso de la persona que se intentó suicidar que hubo algo en sí dentro de ella, una enfermedad psíquica, que la llevó a tomar esa decisión. Ahora, en el caso de la eutanasia se habla de un derecho individual, de una libertad individual, pero ahí coincido con lo que decía el doctor, de decir hasta qué punto una persona que lleva meses o años incluso tolerando dolor, tolerando tratamientos médicos invasivos y hasta indignos del ser humano, hasta qué punto esa persona está ejerciendo una libertad y no su psiquis está siendo afectada por toda esa serie de maltratos en sí a la dignidad humana. Entonces yo creo que en esto también hay que ser respetuoso de eso, y a la hora de hablar de la libertad individual de una forma tan liviana, considerar estos aspectos que no suelen estar incluidos, y que en sí, un poco para cerrar, lo que dije al principio en cuanto a la dignidad de la vida, la dignidad de la vida está vinculada a un propósito, y ese propósito está hasta que el ser humano por sus propios medios puede mantenerse respirando, y ese propósito yo creo particularmente que solo se encuentra en una relación directa con Yahvé, el Dios verdadero, a través de su Hijo Jesús. Sí, no sé si Viviana, vos le querés contestar por lo que planteó él. Sí, perdón. Ya que me hizo referencia a mí, apeló a la construcción del concepto de libertad individual. Bueno, de hecho, todos los discursos son construcciones sociales
el discurso médico, científico, el religioso. Lo mismo le podría decir yo con respecto a su concepción sobre la vida y sobre la muerte, o esta facilidad de correr. ¿Quién puede decidir sobre la vida? Si no puedo decidir yo, que tengo, que construyo el concepto de libertad individual y que tengo mi propia conciencia, mi propio cuerpo, con qué facilidad yo corro eso para decir que alguien más, sea trascendente o no, lo mismo que un médico. Él puede decir, bueno, Dios decide sobre mi vida, pero también, pongamos el caso, un médico desesperado Bien. por ver a alguien sufrir, decir, bueno, yo dispongo sobre la vida. Bueno, Bien. esos son construcciones también. Tenemos que ir al corte, rápidamente nos tenemos que ir al corte, pero obviamente que la discusión aquí en Distintos Parecidos ya está planteada, estamos hablando, bueno, ya nos metimos más en eutanasia, así ya se quedaron más los términos un poco más definidos, así que bueno, este es el planteo que hacemos de Distintos Parecidos. Estuvimos hablando con Adriana Díez, hermana de Marcelo Díez, un caso muy conocido en la Argentina. Ustedes están a través de las redes sociales participando, en Facebook, en Instagram y en Twitter también, así que les agradecemos. Vamos rápidamente a un corte y enseguida continuamos con Distintos Parecidos. Continuamos en Distintos Parecidos y llegamos al último bloque, el que menos me gusta, y aparte lo estábamos diciendo recién que se nos ha pasado rápido a todos, así que vamos a ir rápidamente para que se nos haga más larguito. Prometo que es rápido. Cortito. Ahí Facundo decía en el bloque anterior, hablaba de la libertad de decidir y que es como fácil delegar en Dios cuando uno en realidad tiene la libertad de la vida y la muerte, ¿no? Pero yo te pregunto, Facu, ¿cómo haces vos para evitar a diario un ACV, un infarto, un accidente de tránsito? Los médicos acá presentes pueden coincidir en que se pueden reducir las probabilidades, depende de hábitos, etc. Pero realmente vos no podés evitar un aneurisma, no podés evitarlo en sí mismo. ¿O cómo haces para hacerlo? Entonces, de alguna manera, esa dependencia en realidad de la vida no está en tus manos. Entonces, me parece que es una atribución muy propia del liberalismo y de las sociedades en las que hemos sido formadas, el pensar eso, esa atribución que como parte del materialismo que está en esta sociedad. Bien, ¿querés contestar? Si no... Sí, es muy simple, porque no se trata de un despliegue biológico esto. Tenemos una conciencia de nuestro propio cuerpo, de lo que hacemos, de lo que no. Entonces, con mi conciencia y la de cada uno se puede intervenir sobre la propia vida. Yo no tengo por qué, o quien sea, regirse por la construcción discursiva también, apelo a lo que estás diciendo, de un destino biológico. Todos morimos, la idea es que ese morir sea con dignidad y que si yo puedo apelar a esto que estamos debatiendo hoy, lo pueda hacer. Ojo, yo coincidí con el tema de muerte digna, ¿eh? Yo lo trataba con eutanasia nomás. Javi, Recién, bueno, sí. Volviendo a la comunicación telefónica de Marcela Díez, que hablaba de su hermano, quería aclarar que con los conceptos que ella lo vivió en carne propia, un estado vegetativo, una muerte cerebral diagnosticada correctamente, nadie ha vuelto. Si ha vuelto es porque no estaba correctamente diagnosticada la muerte cerebral. Primero eso. Segundo, ella habló de derechos que su hermano le había manifestado durante la vida, cuál era su objetivo si llegaba a sucederle algo. Y es un derecho. Y yo creo que es sobre lo que nosotros debemos respetar a la persona. Es un derecho. Tengo un derecho de cómo vivo. La vida es un derecho. Tengo un derecho como vivo, tengo un derecho como muero. No es un concepto personal, sino un concepto de lo que nosotros, reitero, vemos a diarios. Los pacientes te dicen eso. Rápidamente, el año pasado en Chile se hizo la Universidad Nacional de Chile hizo una encuesta a pacientes, a personas de 80 años, y le preguntaron, ¿qué pasa si usted le diagnostican hoy día una enfermedad terminal?
¿qué optaría que le hicieran? Y le ponían respirador, medicación, curación, etcétera, etcétera. El 90% de las personas de 80 años dijeron, no, basta, llegué, perfecto. La misma encuesta se le hicieron a personas de 40, 50 años. ¿Qué pasa si su papá tienen que hacerle todo, colocarle, medicarlo, que eso? Y si te sucediera a vos con 40, no, quiero, o sea, que no hagan nada, quiero estar tranquilo, no quiero tener dolor, no quiero sufrir, etc. Entonces, en ambas, la conclusión que se saca es una manifestación de derecho, que es lo que yo realmente quiero, al margen de la legislación que nosotros sí o sí debemos ajustarnos a la legislación. Es algo tan personal, ¿no? Pero a la vez vivimos en una sociedad y hay leyes, hay un Estado que nos cobija a todos. ¿Cuál es el rol del Estado en este momento? Bueno, el rol del Estado es el tema que de pronto tenemos que trabajarlo también, tanto este gobierno como el gobierno anterior y como los otros gobiernos anteriores. O sea, sigue siendo el tema de cuidados paliativos una tarea pendiente. Hoy en día en Mendoza, por ejemplo, hay 2.000 personas al año que mueren por cáncer o enfermedades oncomatológicas y sin ningún tratamiento eficaz para lo que es cuidados paliativos, porque no hay acceso, hay pocos médicos paliativistas, hay pocos enfermeros formados en esto. Entonces, si una persona le planteas la decisión o esta cuestión que recién hablaban acá los chicos entre el individuo y el contexto, y sí, más vale que si yo no tengo acceso a esos derechos, o sea, queda en letra muerta, no tengo un presupuesto para un programa provincial de cuidados paliativos y formación también en cuidados paliativos, entonces si vos tenés más chances, si estás cercano al Hospital Central o al Hospital Lago Maggiore, pero si vivís en la consulta, y bueno, el cáncer es así y duele, y no, el cáncer no es así. Hoy en día el 90% o más de los dolores del cáncer se controlan, entonces lo que a veces hay es que no hay quien lo haga o no hay medicamento, acceso a las leyes que son muy proscriptivas de los que los opioides, la morfina, la metadona, el fentanilo, hacen que las personas estén sufriendo dolores controlables, no controlados. Entonces, obviamente esa persona sí es probable que nos pida, doctor, haga algo, no quiero vivir más. Pero si ese mismo paciente, después de aliviar el sufrimiento, ese dolor, por lo menos que es lo que más a veces impacta, ese mismo paciente al día siguiente ya quiere hablar con su familia, ya quiere hacer otras cosas. O sea, el contexto sí influye, por supuesto que influye, pero entonces lo que hablábamos hace rato de la tortura, el dolor es como una tortura y el dolor debiera considerarse el tratamiento del dolor como un derecho humano de los emergentes. O sea, ningún paciente, alguien que no controla el dolor o un Estado que no ayuda a que ese dolor se controle, estaría violando los derechos humanos. Perfecto, Sí. lo que acaba de decir él son las 3 oraciones que habitualmente escuchamos en algunas patologías neuroquirúrgicas que son terminales, es no quiero sufrir, no quiero verlo sufrir y no quiero provocar gastos. Es exactamente lo que acaba de decir él con respecto a la influencia que puede tener el Estado Y por eso el es tema de hacer cuidado. algo, porque a veces dicen no hay que hacerle nada. No, eso es hacer algo y es Claro. hacer algo mucho, porque estás aliviando el sufrimiento de una persona. Va a vivir lo que tenga que vivir, lo que diga su enfermedad. Pero no vas a prolongarle la agonía, que sería la distanasia, ni le vas a acelerar porque vos te angustia verlo así, porque también está esto del yo no lo puedo ver así, entonces se remoló ahora, ¿viste? Que Obvio. vendría a ser el concepto de eutanasia. Ojo, que el paciente a veces quiere que le alivien su sufrimiento, que le mate su sufrimiento, no que lo maten a ellos. Bien. Osman, desde la religión vos querías aclararnos algo recién. Sí, yo quería hacer micrófono, por una salvedad de que religión, fe y ciencia no están distantes ni están separadas. Para nosotros el Islam no es una religión, es un modo de vida. Entonces yo no estoy siendo musulmán cuando peregrino a la Meca, cuando hago una de las 5 oraciones diarias o cuando ayudo a un necesitado. Estoy siendo creyente en Dios, aceptando lo que Dios ha decidido para mí. El momento en el cual tenga que sufrir una enfermedad, en el momento en el que Dios me mande la muerte, y entendamos que la muerte no es el final, la muerte es un paso a otra vida. Yo hablando desde el punto de vista religioso, y así también lo ven las otras creencias religiosas del tronco abrámico. Es el paso hacia otra vida. No debemos vivirla o sentirla con miedo. Es el decreto divino para los que creemos en Dios, el Creador. Y si nos toca una dolencia, nos toca una enfermedad, tenemos que saber como creyentes aceptarlas, que Dios la puso para nosotros, y también pensar que nada está
respeto a la opinión médica y siempre decimos, nosotros los musulmanes, cuando tenemos un enfermo, la opinión médica pesa y vale mucho para nosotros. Ante cualquier cosa, como dice la propaganda, consulte a su médico, ¿no? O sea, puede convivir la religión obvio, desde ahí, obvio. porque hay posiciones mucho más No, ortodoxas a veces, ¿no? si vamos a la historia, y hay algunos profesores de historia escuchándonos, si yo les hablo de Avicena, el gran médico, los musulmanes en aquella época de oro fundadores del Islam, de los medicamentos. de los medicamentos, la alquimia. de la oftalmología, de todos los grandes médicos que abrieron el camino al renacimiento de la medicina, eran los musulmanes. Entonces nosotros vamos, la primer letra del primer versículo revelado por Dios a través del ángel Gabriel al profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, fue Iqra, lee. Ese lee, conoce, estudia, busca el conocimiento. Entonces vamos de la mano con la ciencia y los caminos hacia el paraíso están allanados para aquellos que buscan la ciencia. Bien. En este caso, por ejemplo, los médicos. Me parece muy importante el tema de las religiones en el acompañamiento de los que están enfermos y de sus familias, sobre todo de aquellos creyentes. Pero lo que sí me parece que no puede suceder es que la religión se oponga a ciertos derechos, como le sucedió a Adriana y bueno a su hermano, que tuvieron la oposición de religiones frente a un derecho que estaban exigiendo y frente a un sufrimiento tremendo de la familia, en donde bueno estas religiones intervienen en contra incluso de lo que el paciente a quería. veces, doctora, también, porque no puedo decir los religiosos, como que los médicos, Claro. los musulmanes. No podemos generalizar la religión contra la ciencia. Eso es terrible en una sociedad y en un país Por eso creo que sería muy importante que acompañe. Sí, que es haya que un la acompañamiento. religiosa. Yo te voy a hablar personalmente. Yo, como miembro de mi institución, de la mezquita de la comunidad islámica, he acompañado a muchísimas familias y a enfermos hasta en el momento terminado, hasta en el momento de la muerte he estado presente, con una palabra de fe, asistiendo a veces a médicos por falta de enfermeros, a veces en ciertos lugares, asistiéndolos. Entonces, acá no tenemos que hacer el choque, no, la religión te dice eso. Yo puedo ser musulmán y actuar como yo quiera. Después Dios es el que me juzga. Si yo creo en Dios, Dios me juzgará. Pero no tenemos que tampoco tener el sentido de que si una religión establece tal cosa y la legislación del Estado otra, yo como ciudadano y como creyente en Dios o no tengo la libertad de optar. Después mi alma se la verá con Dios. Y tengamos fe y esperanza y entendamos también de que nada es tan terminal y que me disculpen los científicos. A veces, muchas veces cuando un enfermo se lo daba ya en el final de su vida, Dios, el Todopoderoso, revierte situaciones. Y siempre nosotros que tenemos a alguien, a un conocido, a un familiar o a alguien internado, inclusive cuando pasamos cerca de los hospitales, hacemos una súplica a Dios, pidiendo que Dios ilumine la mente y las manos y las decisiones de los médicos, de los enfermeros y de toda la gente que asiste a quien está sufriendo un dolor. Sí, después volvemos con Viviana, que quería contestarle, me parece, sí. Como lo están planteando, o como lo plantea él, la cuestión de la fe o la religión y no se contrapone con la ciencia. Bueno, cuando a mí me invitaron al programa, digo, bueno, van a haber muchos conceptos y cosas que tratar. Y digo, bueno, ¿cómo puedo abordar esto, no es cierto? Entonces, él está planteando ahí como no hay una contraposición. Y bueno, lo que yo traía como para aportar a esto es un corrimiento de eso, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, el doctor decía, bueno, muerte cerebral. Entonces, la medicina ya antes nos decía, bueno, muere cuando deja de respirar. Ahora cuando el cerebro no funciona. El Señor tiene una visión religiosa. Entonces digo, ¿qué posibilidades hay de volver a pensar nuestra propia existencia, ¿no es cierto? Porque la muerte no es ni de la medicina ni de la religión, vamos a morir todos. Básicamente eso. Entonces me preguntaba qué posibilidades hay de volver a pensar la muerte como parte de la vida, no la muerte, el morir. Bien. Como parte de la vida, porque la muerte
también son construcciones discursivas. Es lo que pasa, vaya a saber cuándo. Nosotros no habitamos la muerte, más que la de otros. La Bien, nuestra... Cortito, Viviana, creo que querías contestarle a Osman por un poco. Sí, no, lo único Muy que a mí me parece importantísimo el acompañamiento religioso de las familias y de los pacientes. Lo que me preocupa en ciertos casos son estas oposiciones de ciertos, yo no sé quiénes son porque no he estado en el caso concreto, pero veo en el caso de Adriana que nos contaba su situación de 20 años de padecimientos y con apelaciones de instituciones religiosas que se oponen al tema de la muerte digna. Creo que bueno, lo importante sería acompañar a que cada vez tengamos más derechos y más justicia. Bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Se terminó en la hora que nos tocaba, pero sí, se hace corto. Pero les agradezco realmente por haber estado acá, porque es un tema complejo por lo que abarca, sensible también porque, bueno, a algunos les puede haber tocado, a otros no, pero es sensible en sí abordar este tema. Desde las distintas concepciones, sí. Cuidado cuando en esto de las creencias de cada uno y que se plantea también esto del respeto también a la espiritualidad que trasciende el concepto de religión, a veces cuando se está trabajando la aceptación del final, la aceptación de la muerte, cuando venga alguien y le prometa el milagro de última hora. O sea, ¿por qué te digo esto? Porque a veces lo vemos y lo padecemos, porque genera un caos en esa familia que empieza a correr para todos lados, cuando lo que debería hacer es estar a la par, y ahí sí el apoyo espiritual es en trabajar, que si Dios se lo quiere llevar, ¿por quién soy yo para tenerlo acá en la tierra? O sea, como médico. O sea, plantearlo también desde ese lugar para que no cometamos errores. No es lo mismo el paciente que empieza con el diagnóstico, con el paciente ya al final de sus días, cuando ya la respiración le cuesta, cuando llevarse una cuchara a la boca es un trámite de dos. Gracias por la clase. Sí, cortito, por favor. De todos, de nuestra sociedad mendocina, de esta querida tierra mendocina, de nuestra querida Argentina, todos los credos religiosos deben seguir a la legislación argentina, de este querido país que vivimos, y todos trabajar juntos, desde la ciencia, desde la religión o desde el lugar que tengamos, por esta querida paz, la paz y la concordia aquí en nuestro país. Y las religiones no pueden alejarse ni de la Constitución de nuestra nación, ni de las leyes tampoco del país. Muchísimas gracias a todos por haber venido, Javier, Viviana, Facundo, Franco, Osman y Marcelo. Muchísimas gracias en serio a ustedes por haber estado allí viendo el programa. Hago agradecer la ropa, eso me están avisando. Tengo que agradecer a Coxis por haberme dado la ropa, pero fundamentalmente agradecer por este espacio, sí, por habernos dado este debate y porque ustedes hayan venido. Nosotros nos reencontramos, ¿saben cuándo? El martes, porque arrancamos todos los días. El Distintos Parecidos va a ser diario, cambia, sí, un nuevo formato, pero Distintos Parecidos sigue al aire todos los días, así que los invitamos a partir del martes a las 19 horas en vivo. Continuamos con este programa que nos encanta hacer, aparte de todo, nos encanta hacerlo. Nos reencontramos entonces el martes. Vuelvo a agradecerles a mis invitados y a ustedes por haber estado allí del otro lado escuchándonos. Nos reencontramos el martes. Muchas gracias.